El millonario negocio de secuestrar carbono. Estados Unidos emitió 5.000 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono en 2019. Es muchísimo, teniendo en cuenta que además toda esa contaminación proviene de un solo país. El carbono del ambiente es capturado por las grandes extensiones de bosques, pero se necesitan muchos más árboles para que la Tierra pueda sostener la creciente demanda de energía y el aumento de la población mundial. Además, las centrales eléctricas, de las principales contaminantes, no han cesado de emitir toneladas de carbono al año, convirtiendo en pesadilla el sueño de un planeta azul libre de contaminación. Los especialistas apuntan a métodos artificiales de captura de carbono en todos los procesos industriales, estimando, con base en el resultado de un estudio del Global CCS Institute, que si se instalaran tecnologías de captura de carbono en centrales eléctricas y plantas industriales, se podría absorber 40 millones de toneladas métricas al año. ¿Será posible que el hombre, así como produce dióxido de carbono, pueda capturarlo, saneando el ambiente? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, de activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Por qué las tecnologías de captura de carbono son importantes? Las tecnologías de captura de carbono son importantes para obtener energía a partir de fuentes sostenibles. Aunque hay esperanzas con la solar y eólica, los combustibles fósiles siguen siendo la principal fuente de energía para generar electricidad. La energía es el mayor emisor de carbono en el sector energético, siendo este el responsable del 40% de las emisiones globales relacionadas con la energía. A pesar de las iniciativas en contra del cambio climático, las emisiones en 2019 del sector eléctrico solo fueron ligeramente más bajas que su máximo histórico en 2018. La generación de energía eléctrica a partir de fuentes fósiles es el mayor emisor de carbono del sector energético, representando 2/3 de la generación de energía producida en el mundo. La Agencia Internacional de la Energía calculó que para 2040 se demandará un 30% más de energía, lo que equivale a tener otra India y China en el mundo. Sin embargo, los científicos de la misma agencia también adelantaron que probablemente un 40% de esa demanda sea cubierta por fuentes de energía renovables. Pero hoy en día el 38% de la generación eléctrica proviene del carbón y el 20% del gas. Esta generación de energía eléctrica aumenta en las economías de más rápido crecimiento, como China e India. La participación del carbón en la generación total en estas regiones es superior al 60%. El objetivo del Acuerdo de París es mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 2 grados centígrados, incluso bajarla a 1,5 grados centígrados. Pero al mismo tiempo se calcula que las emisiones anuales de carbono ascenderán en 2040 a 6 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente por año. La utilización y almacenamiento de carbono a escala en el sector eléctrico requiere la eliminación virtual de la generación de energía a partir del carbón y el gas. Una cuarta parte de las centrales eléctricas de combustibles fósiles se retiraría antes de alcanzar la vida útil típica de 50 años. Casi 1/3 de toda la capacidad de carbón tiene menos de 10 años, la mayoría de esta hallada en Asia. La clave de las centrales eléctricas del futuro, la flexibilidad. No es un secreto que a este ritmo de consumo energético de fuentes productoras de dióxido de carbono terminarán matándonos a todos. Por eso es que las tecnologías de captura de carbono son más que necesarias, son obligatorias. Se estima que en 2040 las plantas con estas tecnologías generarán el 5% de la energía mundial, mientras que las de carbón y gas, equipadas con sistemas de captura de carbono, serán cada vez más valiosas. Los objetivos climáticos se lograrán manteniendo un sistema de energía flexible que se apoya en una variedad de fuentes de energías renovables. El problema es que modificar el sistema implica alterar la flexibilidad que se había logrado con los combustibles fósiles. Y esto explica el por qué las centrales eléctricas a partir de fuentes fósiles fueron tan duraderas. Las centrales eléctricas de carbón y gas han sido una fuente importante de flexibilidad del sistema, porque brindan beneficios para el funcionamiento de la red eléctrica, como la inercia y el control de frecuencia. La captura, el almacenamiento y la utilización de carbono permitirán que estas plantas sigan siendo beneficiosas, cumpliendo al mismo tiempo con los requisitos de flexibilidad a largo plazo como la estacionalidad anual. 3 razones para utilizar la captura de carbono en las centrales eléctricas modernas. Número 1. Con esta tecnología se podrán contrarrestar las emisiones de las plantas existentes en corto y mediano plazo.
La modernización del sector eléctrico con tecnologías de captura de carbono combate las emisiones de las centrales eléctricas de combustibles fósiles y permite que los propietarios recuperen su inversión y reduzcan los costos de transformación del sistema de energía en el futuro, por lo que su implementación a gran escala es asequible. Número 2. Las tecnologías de captura de carbono son flexibles para que una proporción cada vez mayor de energía provenga de fuentes renovables variables. Las centrales eléctricas equipadas con captura de carbono tienen que proporcionar esta flexibilidad adicional a largo y a corto plazo. En poco tiempo, con servicios de red, inercia y servicios auxiliares de frecuencia a largo plazo, con las variaciones estacionales. Esta tecnología colabora con la transición energética. La innovación tecnológica en este aspecto es vital, y más en el desarrollo de un equilibrio de las variaciones estacionales a largo plazo. Número 3. Lo más importante es que esta tecnología permitiría cumplir con las emisiones netas cero de carbono. Las emisiones negativas pueden contrarrestar las emisiones residuales en otros sectores que son más difíciles de reducir. La clave de esta tecnología. La captura, secuestro y almacenamiento de carbono es el proceso en el que se captura el dióxido de carbono emitido durante la generación de energía o cuando se pone en marcha algún proceso industrial, evitando que alcance la atmósfera y contamine el aire y el planeta. En inglés, esta tecnología se llama Carbon Capture and Sequestration, o se puede completar la última palabra con Storage, siendo sus siglas CCS. Las instalaciones con captura de carbono pueden almacenar bajo tierra un 90% del carbono emitido. También existe una tecnología de captura de carbono llamada Carbon Capture Utilization Storage, que en vez de enterrar el elemento químico, lo utiliza en la producción de productos manufacturados o para alimentar procesos industriales. Esta tecnología se suele utilizar comúnmente para la recuperación mejorada de petróleo. Este es un método de extracción que utiliza dióxido de carbono y agua. Se inyecta el dióxido de carbono en pozos agotados para extraer más cantidad de petróleo y gas que con las técnicas tradicionales. Diferentes técnicas de captura de carbono que existen. La implementación de la tecnología de captura de carbono en una central eléctrica o instalación industrial implica captura, transporte y almacenamiento. El proceso que más precisa de la innovación es la captura del carbono, y para ello se pueden utilizar varios tipos de tecnologías, algunas más desarrolladas que otras. Por lo general, el carbono se captura desde la misma fuente y se divide en 3 categorías. La captura de carbono posterior a la combustión es el principal método que aplican en las centrales eléctricas modernas. Luego está la captura de carbono previa a la combustión, la más utilizada en los procesos industriales, y finalmente, los sistemas de combustión de oxígeno y combustible. En la tecnología de captura de carbono posterior a la combustión, el dióxido de carbono se captura antes de que se comprima. La captura posterior a la combustión separa el dióxido de carbono de los otros gases, cuando se emiten sustancias a partir de la quema de combustibles fósiles. Estos gases combinados son también llamados gases de escape, y es una mezcla de dióxido de carbono y nitrógeno, junto a otros compuestos oxigenados. Estos elementos son tratados previamente para eliminar las partículas y los óxidos de nitrógeno y azufre, extrayendo el dióxido de carbono. Para hacerlo, estas sustancias son colocadas en contacto con un solvente líquido, como una solución acuosa de amina, que absorbe selectivamente más del 85% del dióxido de carbono, liberando el nitrógeno y el oxígeno a la atmósfera. Esta tecnología tiene muchas formas de capturar el carbono. Consiste en el secuestro de carbono por medio de técnicas que provienen de los procesos de remoción del gas natural ácido, utilizados en la industria química y petroquímica, desde la Segunda Guerra Mundial. Para las tecnologías de captura de precombustión existen tecnologías aptas para las instalaciones industriales, convencionales. En esta tecnología se gasifica el combustible para extraer el dióxido de carbono. Es una de las opciones menos costosas, pero solo puede ser implementada en nuevas instalaciones. En la tecnología de combustión de oxígeno y combustible, se quema el combustible en un entorno de oxígeno purificado, en lugar de aire normal, lo que genera emisiones de dióxido de carbono extremadamente denso, siendo más fácil y barato capturarlo y almacenarlo. En todas las tecnologías, una vez capturado, el dióxido de carbono se comprime y se enfría para su transporte. Y para ello se utiliza un fluido y se lleva a un sitio de almacenamiento por medio de tuberías o en contenedores que viajan por barcos o trenes. El almacenamiento consiste en enterrarlo, siendo depositado en profundas formaciones geológicas subterráneas. Los sitios de almacenamiento suelen ser antiguos depósitos de petróleo y gas o formaciones salinas profundas y lechos de carbón. BioCar, la tecnología más avanzada para capturar carbono. Carboculture es una empresa que desarrolla tecnologías limpias, una de ellas capaz de eliminar el dióxido de carbono del ambiente. Se trata de un método que reutiliza la biomasa destinada a quemarse, un nuevo producto denominado biocarbon,
cuya demanda de energía es poca. El proceso de eliminación de dióxido de carbono comienza con la compra de residuos de biomasa leñosa de las industrias forestal y agrícola de California. Esta adquisición previene el daño ambiental, eliminando una fuente significativa de contaminación del aire. En California se producen grandes cantidades de desechos de biomasa que antes se vendían por $50 la tonelada, ahora se queman al aire libre en todo el estado. La tecnología biocarbón consiste en quitarle a la biomasa leñosa tanto el calor como el oxígeno, aplicando presión y produciendo a su vez carbón vegetal. El carbón producido de esta manera se denomina biocarbón. Este proceso de eliminación de dióxido de carbono en realidad acelera el ciclo natural del carbono, que solo secuestra el 1% del carbono de la biomasa, mientras que el biocarbón captura hasta 2/3 del carbono que la biomasa contiene. Una tonelada de biocarbón contiene hasta 3 toneladas de dióxido de carbono. Con esta tecnología, el carbono se almacena en el biocarbón, evitando que éste se libere a la atmósfera y a los océanos como gas o agua. Carboculture está colaborando con otros investigadores y clientes, incluso con otros productores de biocarbón, para desarrollar un biocarbón aplicable a múltiples plataformas. Tecnologías que podrían reducir el dióxido de carbono mientras genera miles de millones de dólares. La mayoría de las tecnologías que extraen el dióxido de carbono del aire emplean el Direct Air Capture, DAD en sus siglas en inglés. Una vez capturado, este se comprime y se almacena para su utilización como materia prima. El dióxido de carbono se puede utilizar para fabricar hormigón. Mientras que utilizando la mineralización del dióxido de carbono se puede convertir el mismo en un carbonato mineral sólido, como el carbonato de calcio, pudiendo utilizarse como agregado para hacer concreto. También se pueden fabricar combustibles sintéticos. Los combustibles líquidos se producen mediante la refinación de hidrocarburos extraídos del subsuelo, pero también se pueden fabricar utilizando el carbono del aire. Si se extrae el dióxido de carbono del aire del ambiente, más la utilización de la electricidad proveniente de fuentes renovables y el hidrógeno originado en la electrólisis solar, se podría hacer un combustible extremadamente bajo en carbono. Los combustibles líquidos neutros en carbono son el mercado potencial más grande para que el dióxido de carbono explote. Los combustibles líquidos neutros en carbono para sectores que son difíciles de descarbonizar son una pieza clave del rompecabezas de la descarbonización. Para hacer plástico se puede recurrir a una variedad de catalizadores para convertir el dióxido de carbono en un polímero. Por el momento, fabricar este plástico a partir del dióxido de carbono implica un costo muy alto, pero puede tener un futuro prometedor porque los plásticos pueden ser usados como combustibles fósiles líquidos. Hoy en día, solo unas pocas aplicaciones químicas del dióxido de carbono se comercializan a gran escala, como la producción de urea y polioles de policarbonato. Al parecer, la captura y utilización de carbono promete mejores y más rápidas soluciones que los métodos convencionales. Sin embargo, las tecnologías aún están en etapas muy prematuras. Todavía se tiene que determinar el impacto neto de carbono de cualquiera de estas tecnologías, lo que implica un análisis completo del ciclo de vida. ¿De dónde se obtiene el dióxido de carbono y cuánto se va a liberar? ¿Cuánta energía se usa en la producción? ¿Qué energía se utiliza para ello? Y si se captura parte del dióxido de carbono liberado, en caso de que algún subproceso lo origine. Para la fabricación de combustibles líquidos se bloquea el carbono hasta que se quema el combustible. En ese momento se vuelve a liberar dióxido de carbono a la atmósfera, lo que significa que se reduce el carbono emitido, pero no se elimina. En el caso del hormigón hecho con dióxido de carbono, se bloquea el mismo por mucho más tiempo. Sería un proceso de captura de más de un siglo. Pero todavía se necesitan más estudios para confirmar los efectos climáticos y económicos, incluyendo en este análisis la implementación de tecnologías de captura de carbono en las centrales eléctricas. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también aprendan más de la realidad de capturar carbono. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia.